ustedes, muchos de nosotros, bueno, tuvimos acceso a esa información, ¿verdad? Como una introducción, como un primer acercamiento en el cual nosotros pues tendríamos la posibilidad de pues de entender un poquito más, ¿verdad? Estas prácticas nahuálicas. Es de vital importancia también aclararles que para realizar o para trabajar con estas energías, pues va a ser necesario un compromiso muy, muy serio, primero con nosotros mismos, ¿verdad? Tal vez conmigo podrán decir, bueno, pues sí, yo los estoy haciendo. Está bien, no pasa nada. Aquí el detalle es que si nosotros no estamos generando ese, ese cambio, ¿verdad? En nosotros. Recuerden que todos y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Este curso, mm, más que cursos serían prácticas, 13, son 13. Le calculamos terminar en el mes de febrero. ¿Por qué quise traer este curso el día martes? Porque generalmente los días martes, pues no tengo salidas por la cuestión de tejer hermandad. Nos vamos a México, a los Calpulli que nos invitan. Y a veces, pues sinceramente, desde Guerrero para irme para México, pues tengo que tomarme toda la noche y estar allá sábado, domingo en la noche, nuevamente regresarme para Guerrero. Y eso me impide, ¿verdad? Pues estar más constante con ustedes. Pero este curso, estas prácticas, que como bien lo dice aquí, van a ser de 3 de la mañana a 4 de la mañana. Ahora bien, muchos de nosotros podremos decir, híjole, pero pues es que yo trabajo de noche. Bueno, pues aquí también sería cuestión. Hay cuestiones que no los puedo aclarar, no los puedo, perdón, no los puedo resolver, hermanitos, no. Es como en el ámbito de nosotros, allá en la escuela, nos dice el supervisor, oigan, pero están desertando muchos niños, están yendo a Michoacán, a Colima, a Chihuahua, a Sinaloa, en los campos agrícolas. Y le decimos, pues es que hay cosas que nosotros no podemos resolver. ¿Cómo qué? Pues nosotros no les podemos dar como maestros el empleo a los padres de familia para que no se lleven sus niños, ¿verdad? Lo único que nosotros podemos hacer, pues es orientarlos, miren, llévenlo, pero allá métanlos a la escuela, tal vez haya escuela en esos campos de trabajo, pero pues dicen, no, pues es que si los llevamos porque queremos que también nos ayuden a generar ese recurso que necesitamos aquí en la casa, ¿no? Pero bueno, entonces hay cosas, como les vuelvo a repetir, que no están en nuestras manos. Ahora, es una pequeña comparación aquí también con nosotros. Posiblemente ustedes digan, bueno, es que yo no voy a poder por el horario, por el trabajo, y es entendible, hermanitos, es entendible. Pero también recuerden que justamente, pues para todo necesitamos, para todo y para todos, necesitamos, pues implica lo que nos muestran en la mayoría de las imágenes, una lesna de hueso, una lesna de maguey, ¿no? Pues ese sacrificio, como decimos, o el autosacrificio. He aquí donde vamos encontrando justamente esto, ¿verdad? Un poquito para contextualizar lo que nos toca trabajar, ¿sí? Y pues bien, pues sean todos bienvenidos, hermanitos. Este 25 de noviembre tendremos nuestro primer encuentro, ¿sí? La dinámica es que yo abro sesión a las 3 de la mañana, grabo la sesión, lo aguardo en una carpeta. La verdad, me ha sido imposible crear un drive.
Ahí tenemos el de las demás charlas, pero también vamos a crear un Drive y de mandarles el link al grupo. Va a ser un grupo cerrado por las diferentes situaciones. Ya en la plataforma hace rato me avisaba que el contenido del canal hay ciertas cosas que no cumplen con los estándares preestablecidos, con los estándares preestablecidos en, en la plataforma de YouTube, ¿no? Entonces, a lo que alcanzo a entender que hay ciertas situaciones que me imagino que cierta información que no debe de estar en esa plataforma. Y por eso lo vamos a manejar de esa manera. Ya las demás clases los seguiremos subiendo hasta que nos digan este canal se cancela y bueno, ¿no? Pues es parte de. Entonces aprovechémoslo. Ahí está ahí está el canal, ahí está el espacio, ¿sí? Y bueno, pues vamos a realizarlo. Al igual que esta clase que estamos viendo aquí, lo vamos a grabar y lo vamos a subir porque en sí es una información de manera generalizada. Ya la clase, que lo vamos a tener el 25 de este mes, el día martes de la próxima semana, sí lo grabaremos, sí, pero no lo compartiremos en esa plataforma, ¿sí? Lo estaríamos compartiendo solamente en el grupo del Sendero del Nahual, pero también yo les pido encarecidamente, no se esperen a que ya terminó el curso, entonces pidan la información porque va a ser difícil entenderlo, ¿no? Y yo los entiendo a muchos cuando me dicen, oiga, es que los demás ya están avanzados y yo voy muy lento. Híjole, desafortunadamente ahí no puedo hacer nada, hermanitos. Sí, no podemos parar, decir, vamos a volver a repetir, tenemos que avanzar como con el tiempo, ¿no? Eso yo les pediría, ahorita nos vamos a preparar para llegar al año conejo, justamente, y todo esto yo quisiera iniciar el día de hoy, la clase, justamente con esto que, que se llama el Itzpapalot, el trabajo con la mariposa, ¿no? Que justamente esta verdura que es de nuestro hermoso Anáhuac, algunos lo conocen como papaloquelite, nosotros lo llamamos acá en la región, en la lengua náhuatl, como papalotzin, ¿no? Desde la palabra papalotzin, de la mariposa, habla de trabajar esa plantita, trabaja como protectora de nuestro hijillo, de nuestro estómago, de nuestro hogar. Y entonces se dice que en algún momento este abuelito todos los días pues iba con su nieto a trabajar. A pesar de que a veces su nieto decía, pues es que yo en sí no le ayudo nada a mi abuelito, solamente vete por mi agua, tráeme esto, haz el otro. Pero decía el nieto, lo que sí he aprendido de mi abuelito, muchas cosas. Y entonces, en algún momento, el niño le dice a su abuelito, oye, abuelito, ¿tú qué sabes de las serpientes de fuego? Le dice, ¿por qué me lo preguntas, hijo? Dice, porque justamente ahorita que me mandaste a traer agua al pozo, al manantial, vi una serpiente que se ondulaba cerca del manantial, a un lado del manantial. Y le dice, ¿comiste el papa loquelite? Le dice, sí, sí, como tú me dijiste, me comí uno entero antes de empezar a trabajar. Perfecto. Le dice, permíteme decirte que esas serpientes de fuego existen porque han estado en contacto con energía de la tierra, pero ellos te muestran una forma de que te van a dar abundancia, pero para ello tienes que proteger. Las serpientes son
son animales de buena suerte y también de mala suerte. Y entonces le decía al niño, pero yo qué tengo que hacer para atrapar esta serpiente. Le dice, teje un gabán, en el gabán teje una cruz, pero no una cruz que, como la cruz católica, no, la cruz de los cuatro rumbos. Y si utilizas sudadera con gorro, aquí en el gorrito, aquí donde va cerca nuestra mollera, nuestro portal, teje una cruz roja. Si utilizas gabán, en tu gabán, teje con hilo rojo y aquí en el pecho, donde va nuestro yolisco, ¿sí? Donde va nuestro yolisco, en el rostro de nuestro corazón, de nuestra caja torácica, téjele con hilo rojo. Eso te protegerá. O si usas mucho gorra o sombrero, hay que tejerle con hilo rojo. Recuerden que ya trabajamos con el hilo rojo. Son protecciones, ¿eh? Entonces, cuando veas esa serpiente, saca tu sombrero y tírale. Con eso lo atrapas. Al atraparlo, puedes encontrar, te, te guía, te va guiando donde está enterrado cierto tesoro. Pero ojo, debes de tener en cuenta que ese tesoro puede ser monedas que hayan sido enterrados a propósito, pero puede ser que sea un espacio, ojo, este es importante, le dice el abuelito a su nieto. Puede que ese lugar donde veas que entra esta serpiente, que ya lo atrapaste, ya él te tiene que llevar, sí o sí te tiene que guiar. Entre a un espacio, en ese espacio físico, que esté cargado de mucha energía. Y como ya lo atrapaste con tu sombrero, con tu gabán o con tu sudadera, sí o sí se tiene que convertir en tu guardián, en tu aliado. Tal vez para los demás no puedan ver, porque no todos podemos verlo, pero cuando puedas ubicarlo, esta serpiente te va a decir si quieres dedicarte a la sanación o te va a ir protegiendo. Y entonces le dice el niño a su abuelito, ¿y esto es cierto, abuelito? Sí, esto es cierto. El Papa Loquelite, por su sabor, por su olor, no permite que te quiera contaminar esa serpiente. Sí. Además, que ese Papa Loquelite o el Papa Lotzin contiene, contiene la esencia de la abuelita Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Por lo tanto, te va a proteger justamente tu energía interna, tu yo interno. Y entonces dice el abue, dice el niño, de acuerdo, ¿no? Pasan los días y nuevamente se le presenta a esa serpiente, pero ahora ya de regreso, porque le dijo a su abuelito, pues vete a traer nuestra comida, tu abuelita posiblemente se le presentaron muchas cosas y pues no pudo venir a dejarnos nuestra comida. Entonces ya era tarde, a las 3 de la tarde, pues ya iba corriendo, pero en ese momento se le atraviesa nuevamente esta serpiente de fuego. Literal, es una serpiente como con luz fosforescente. Y entonces el niño llevaba su sombrerito y como ya le había hecho su abuelo, ahora le tejió una cruz y le tira y lo atrapa. Y le dice, no matcat, no matcanehuatl, ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, kenteopixqui, xolopixtli, ijkon nikneki ninemis. Así quiero vivir. Y esta serpiente se para, lo voltea a ver y sigue caminando, ¿no?
llega a un claro, la serpiente se mete en su pequeña guarida. Y el niño se queda sentadito, llevaba su machetito. Empieza a escarbar, a escarbar, a escarbar. Para su buena suerte, encuentra un pequeño baúl lleno de monedas. Y entonces, llegando a donde está su abuelo, le dice, abuelo, ¿qué crees? ¿Qué pasó, hijo? Si era cierto lo de la serpiente, encontré eso que tú decías. No lo quiero decir porque nos van a escuchar, porque su abuelo le dijo, jamás reveles aquí lo que tú encontraste, porque en la montaña, en el bosque, en el río, hay energías que te van a escuchar. Y entonces, dice, al rato los revisamos, llegando a su casa, los revisa, y efectivamente eran centenarios, ¿no? Y ese tipo de tesoros, pues son materiales, pero también podemos encontrar tesoros que son lugares, que son espacios de conexión. ¿Por qué les cuento esto, las protecciones y todo eso? Porque lo vamos a necesitar. Una protección de nuestra pulserita. Inclusive hay una hora, hay una plegaria, ¿verdad? Al momento de irlo tejiendo. Eso ya lo hicimos. Espero que lo sigamos practicando. No nos confiemos que digamos, no, yo ya me las sé de todas, todas. No, no, no es así, hermanitos. ¿Sí? Entonces, esta parte, esta cuestión de protegernos, por favor, sí, para todos los que vamos a trabajar, para todos los que vamos a trabajar estas prácticas, ahorita estamos en tiempo de frío, ya sea su chamarrita, hay que tejerle con color rojo esa cruz, pero la cruz no, la cruz católica, no, de los cuatro rumbos. Es la protección de los cuatro Tezcatlipoca, ¿eh? De las dos abuelitas y de los dos abuelitos. La abuelita tierra, la abuelita chalchihuitzicue, el abuelito fuego y el abuelito yeyecas, el abuelito viento, ¿sí? Y bueno, en algún momento, el día de hoy en la mañana, yo les les mandaba la palabra de Yolisco, ¿verdad? Yolisco. Nuestro Yolisco es este que está aquí, ¿sí? Es este. Aquí donde está nuestro huesito, ¿verdad? Aquí donde están de nuestras costillas, aquí ya está blandito. ¿Se acuerdan que físicamente cómo lo vamos a sanar nuestro Yolisco? Con estos dos dedos, dijimos, lo bajamos a la altura de nuestro ombliguito, hacia afuera, y lo oprimimos. Y por, ¿se acuerdan que dijimos que por siete veces bajamos? Puede ser con aceite de coco, con alguna esencia que ustedes tengan, y lo vamos sacando. Sí, eso ya lo hicimos, esa práctica en algún momento, ¿no? Es importantísimo trabajar con nuestro yolisco, sí, pero también es importante cuando ahora, cuando estemos haciendo este ejercicio, tengamos listo nuestro poposhkomit, eso sí, tabaco, copal, pericón, no deben de faltar. En su morralito siempre deben de tenerlo. Esta sanación de Yolisco lo vamos a hacer después. Ojo, son instrucciones y espero que los puedan aplicar. Esto lo vamos a hacer todos los días martes, amaneciendo, después de que ya hicimos nuestra ensoñación. Todos estos 13 días va a ser ejercicios de ensoñación con el curso de creación literaria. Vamos a tener nuestra formación en el campo de la palabra Florida. Ya llevamos dos cosas, ¿eh?
Ya iniciamos con el trabajo con los señores de la noche. Dice, no, no tengo aceite de coco, no tengo ninguna esencia. Bueno, pues, ¿verdad? Bueno, pues, si no quieres gastar tanto, pues tienes tu salivita. No vayas a decir que tampoco tienes saliva, ¿no? Entonces, la saliva funciona como para que podamos. Aquí en este pecho, en este yolisco, se acumulan estas emociones de tristeza, de depresión, de desesperación, de miedos, de dudas, de rencores, y por eso tenemos que limpiar nuestro teyoli, nuestro yolot, nuestro ijillot, y lo hacemos con respiraciones. ¿Sí? Este video también está en el canal para que lo vayamos investigando, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. Me estoy adelantando un poco, sí, esto lo vamos a ver en la primera sesión. Sí, sí, instrucciones. Ahora, en la mañana, por si tenemos la oportunidad de tener un río, un lago cerca, meternos, remojarnos 7 veces, ¿no? ¿Cómo? Si no tenemos la oportunidad, bueno, pues es que yo estoy en la ciudad, desde aquí no puedo ir al río, al manantial, ni a la playa. Bueno, pues en tu regadera ábrele, no te enjabones nada, no, no pura agua. Te enjabonas uno, le cierras la regadera, le abres otra vez, le cierras la regadera, le abres otra vez. 7 veces. En estas 7 veces voy a la primera, no nada más me remojo 7 veces, no. La primera por los 7 rumbos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que son 7 rumbos? En cada uno de los rumbos sabemos que pedimos, ¿no? Por ejemplo, el Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli y yo el Chicahualistli. Ajá, ¿y los demás 3 qué? Permíteme, se los voy a enviar en el grupo del Sendero del Nahual, ¿sí? Entonces, esas son las protecciones, bañarse 7 veces. Pero pueden decir, ¿me puedo bañar a jicarazos? Sí. Si lo hacemos a jicarazos, pues unos 2, 3 jicarazos me remojo y digo mi plegaria y otra vez. ¿Esto para qué? Como estuvimos en contacto en la ensoñación con otras energías, pues hay que limpiarse. Y el agua le puedo agregar, agrégale ruda, agrégale pasote, canela, todo lo que hemos visto, ¿no? Agrégale un poquito de tu polvito mágico que le pusiste de protección. ¿Sale? Esas son las protecciones. ¿Mm? Ahora que vamos a practicar estos 3 ejercicios, ¿sí? Y el primer ejercicio, esta lengua lo pegamos al paladar y respiramos. Al pegar nuestra lengua al paladar, forzosamente tenemos que respirar con la nariz, ¿sí? Y eso va a evitar de que nos lastimemos en nuestro cuerpo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer esta respiración? Ya hice mi plegaria, ya me dijeron que tengo que hacer, ahora me recuesto y con esa respiración, al momento de respirar, estoy intencionando lo que voy a ensoñar, ¿sí? Son un poquitito a grandes rasgos lo que vamos a ver, ¿sí? Termino diciendo con estas instrucciones, pueden decir a alguien, oye, pero pues yo no voy a estar en el curso de esas prácticas, ¿lo puedo yo hacer? Sí, lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden hacer. De esto de bañarse, de eso tejerse una pulserita con hilito, de eso de tejer nuestra gorra por dentro, una cruz, todo eso. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, ya terminaste de tejer esa cruz, ahora báñalo con agua de sal.
Aguas de grano, de esa, no, de esos de mar que son más naturales, no tan procesados. No, pero le quiero poner también una esencia, algún agua que yo preparé. Agrégale, ¿sí? Bueno, hasta aquí y ya les digo con la forma de trabajo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a trabajar? Nada más con las energías de la noche, no, con las energías del día también. Acuérdense que estamos en dual, sí, en dualidad. Sí, hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? ¿Qué más, Temastiani? Julio Wally, hermanitos, un placer estar con ustedes nuevamente esta noche. Eh, Voy a insistir en algo que ya le había mencionado. Yo quiero saber cómo hacer la pulsera y que me recuerde para hacer el polvito mágico. Mi morralito, pues ya lo hice de protección y mis collarcitos y he ido avanzando poco a poquito, pero sí no he encontrado el de la pulsera. Cómo hacerlo, la plegaria que había mencionado y parece que había dicho que era un hilo de seda rojo especial o a lo mejor estoy equivocado. Si me puede orientar, por favor. Bueno, vamos a intentar buscar este video, ¿sí? Y ya le enviamos este video al grupo, ¿sí? Yo sé que está en el canal de YouTube, pero yo también quisiera que me entendieran a veces, pues también andamos para arriba, para abajo, máxime de aquí al 21 de diciembre, pero pues vamos a tratar de darnos ese tiempo, de buscarlo. Sí, que fue pues el video donde dijimos cómo vamos a ir tejiendo, o por ahí ahorita los hermanitos a lo mejor tendrá todavía el video en el WhatsApp, inclusive lo enviamos en el WhatsApp, ese video, para protegernos. Y el hilo debe de ser hilo rojo, sí, si se pudiera hilo de seda, y si no, pues el hilo que encuentren, porque si es necesario hacer nuestras protecciones, ¿no? Sí, Sí, hermanito. una sugerencia, pedirles a los hermanitos, pues que ya tienen más tiempo, que nos apoyen a los que apenas vamos iniciando para ir Ujú. preparándonos, porque pues son protecciones que vamos a estar necesitando. Igual, pues usted nos ha dicho siempre, tenemos que compartir el conocimiento que ya recibimos, entonces yo me apegaría a a ese valor, que nos apoyen los hermanitos que ya vivieron esas prácticas, pues yo lo escucho que menciona todas estas protecciones y pues me quedo en blanco porque pues no sé en qué video buscarle, qué nombre tiene, más o menos qué fecha, pero bueno, Sí, vamos a ir trabajando poco a poquito. sí, hermanito, vamos Apelo a a ir la conciencia avanzando. de cada uno de nuestros hermanitos que ya lo tienen y que nos pudieran apoyar. Y gracias. Exacto, exacto, ¿no? Para poder compartirles e irlo haciendo. Bien, hermanitos, vamos a tratar de trabajar con eso y nuevamente recordarles que los videos, por favor, también vamos aguardándolos y así tenerlos, ¿no? Porque nos ha pasado con eso, pues sí, a veces se nos van todos estos videos y al final, pues nuevamente irlos buscando, ¿verdad? Cuesta más, ¿no? Y ahorita porque también formateamos el celular por cuestiones de hackeo que me lo hackearon, híjole, fue un relajo. Pero bueno, entonces, hermanito, vamos a tratar de buscar todas esas protecciones que ya lo hemos hecho. Inclusive yo les pediría, yo intento, hermanitos, el video que grabo de compartirles a todos. Digo intento, a veces se me pasa algunos dos. Y por favor, pues ahí les pedimos que nos lo compartieran el video y poder trabajarlo, ¿no? Y bueno, Qué Matemastiani, ujú, comentarle lo siguiente, de las clases donde yo inicié, yo tomé la iniciativa de ir formando una carpeta, ir ujú. guardando los links de cada uno de los videos, porque pues a veces es difícil guardar todo el video completo, pero el link y parte de la información que usted nos está dando, irla poniendo en un formato.
Y Ujú. entonces así ya cuando yo quiero recordar alguna clase, pues ya me voy a la carpeta general y ya busco si voy a ver del Tonalpowali, del Nahualismo o de algún otro de los temas que hemos visto, por ejemplo, para lo de la ceremonia de amarre de tilma. Entonces, poco a poquito ahí voy avanzando. Muy bien. Ya nos dice la hermanita Adalia que ya envió el video al grupo. Por favor, por ahí lo checan para lo de la pulserita. Bueno, y así poco a poco nos vamos a ir ayudando, hermanitos. Bien. La llave que tenemos aquí nosotros, ¿sí? Esta llave que ven ustedes lo encontramos en diferentes partes, en diferentes lugares. Sí, no tan solo en esta cultura, en varias culturas. Claro, culturas antiguas, no vean. Y vean justamente lo que nos pone, miren, tanto la energía de las trecenas, este es el que inicia las trecenas, ¿no? Tonacatecutli. Y aquí está también el inicio de las trecenas, igual tiene esta llavecita, ¿no? Y que justamente a estas alturas yo creo que ya tienen alguna experiencia, algún Neltilistli acerca de esta llave, ¿no? De esta llave de conexión. La hermanita Nahuiacat parece que había levantado su mano antes de que iniciemos con esto. Tal vez sea repetitivo o si fuera otra duda. Sí, Temastiani, nada más quería comentarle que la pulsera que hicimos en el evento que fuimos al Estado de México, yo la sigo trayendo. ¿Esa me sirve? ¿Me puede servir? O sea, nunca me la he quitado. Desde que la hicimos allá en el Estado de México, yo estuve ahí en ese evento. Sí me sirve, Sí, ¿verdad? todo. Ujú. Pues sí, todavía puede servir, hermanita, para que lo ocupe, ¿no? Pues es una pulsera de protección Sí, de hecho no que se a me quitó porque me veces, la hice pues, muy apretada. Entonces ujú. no me la puedo quitar, no, entonces la traigo, yo la traigo siempre. Entonces sí me sirve. Sí, aunque va a llegar el momento que pues se va a reventar por todo el uso que se le da, Sí, nuevamente hacerlo y claro, es una claro. protección, ¿por qué? Porque está empoderada con la plegaria, ¿no? Sí, Bien, gracias, Sebastián. sí, hermanita, de nada, y canoche no yolo. Bien, les decía yo, hermanitos, esta es la llave. Si ténganlo, tengan por seguro, tengan la plena seguridad que si nos lo memorizamos, decía un hermanito, oiga, pero pues yo me lo memoricé como la primera vez que me mandó, le digo, bueno, pues sí, sí, a lo mejor cometí el error, pero ahora sí quedaría de esta manera, ¿no? Quedaría de esta manera, ya no le modificaríamos nada, porque justamente... Les digo por esto, no es que también yo le eche la culpa a alguien más, no, sino que también los abuelitos es que había escuchado, pues que ese es así. No, 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 ese es así. Y ya empecé a consultar con varios, ¿no? Ahora que tenemos todavía la tenemos el bastón de Huitzilopochtli, se nos permite asistir a toda la mayoría de las ceremonias, si no es que a todas. Y pues ya uno pregunta, oiga esto, sí, sí, pero debe de llevar esto, debe llevar lo otro. Bueno, ya ahorita consultando, claro que algunos le modifican alguna cosa, pero la gran mayoría me dicen, es este. Entonces coinciden mucho que con esta es la llave, ¿sí? Posiblemente algunos que ya hayan utilizado esta plegaria se hayan conectado, ¿verdad? Con algunas energías, con algunos abuelitos, ¿sí? Inclusive con algunos espacios sagrados. Esto nos lleva a lo que les decía yo en algún momento. En algún momento nosotros vamos a encontrar que escucharemos voces, zumbidos, ¿no? Escucharemos energías, sí, porque tenemos la llave. Y la llave es Nomatcanehuatl ni Nahualtecutli ni Tlamacasqui, Tlacatecolotl, Kenteopixqui, Xolopi. Que la traducción ya lo hemos enviado a los grupos, ¿verdad?
Inclusive le dedicamos varias mañanas palabra por palabra. ¿Qué es realmente lo que nos dice aquí? ¿Verdad? A profundidad. Y bueno, esa llave, una de tantas referencias que tiene justamente es esta, miren, es esta llavecita que tenemos. Vean, este tiene dos, tres, cuatro hojitas y este también, miren, aquí tiene cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y los dos se refieren al al trabajo primigenio. Él es Tonacatecutli, la energía sagrada masculina. Y él es el que vemos aquí, Yowal Yehyecat. Ah, pues sí, pues ¿cómo sabes de qué es? Yowal Yehyecat. Vean, este conito es de Yehyecat. Este conito que tiene de Yehyecat, ¿no? Es del abuelo viento. Pero ¿por qué Yowal y de la noche? Por su vestimenta el trabajo con la noche, ¿no? Y justamente Tonacatecutli es el sustento que tenemos aquí. Y que si se dan cuenta, también tiene el color rojo muy presente, el color rojo como protección también, ¿no? En este trabajo. Y pues bien, vamos a trabajar con Nahual y Tonal, que no los podemos separar, no los podemos separar. Podemos decir, ah, sí, es que nada más con la noche vamos a trabajar, vamos a trabajar. No, de ninguna manera, no. No sé qué nos quisiera compartir, hermanito Martínez, antes de continuar con esto. Sí, Temastiani, hacer una observación con mucho amor. Este, en la plegaria de Nomat Canejo, ni Tlamacasqui, ni Nahualtecutli, Tacatecolo, Gente Opisqui, Cholopisqui, pues no sé, me confundo porque a veces nos escribe primero ni Nahualtecutli y luego pues ni Tlamacasqui. Si se regresa a la slide que tenía anterior y en Ujú. otras veces nos lo pone al revés. Ahora sí que ya me confundí. ¿Cuál es la correcta? Las dos, las dos funcionan. Sí, porque yo me siento bien conectado cuando uno dice primero ni Tlamacasqui, pero qué bueno que me lo comenta. Perfecto, Temastiani, gracias. Bueno, entonces avanzamos, hermanitos. El Nahual y el Tonal es trabajarlo en armonía juntos, ¿sí? La noche y el día, señores de la noche, señores del día, arriba y abajo, ¿sí? ¿Por qué? Y eso no lo digo yo, está en el Amosle, hermanitos, y miren, este va junto, está todo junto. Ujú. Que vemos aquí nosotros aquí vemos, es la noche, es una ceremonia en la noche. Y lo que vemos acá abajito es la ceremonia del día. Tanto la noche como el día son necesarios, ¿no? Tanto como la noche y el día son necesarios para nuestro trabajo, ¿no? Quizá no expliquemos tanto esto del por qué está aquí, no, sino que aquí la intención, claro que lo vamos a explicar en esas clases, claro que lo vamos a explicar, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero que entendamos, que el trabajo es en forma dual, en armonía, ¿sí? Si se dan cuenta, el personaje que vemos aquí también tiene su llave, ¿no? Miren, aquí está. Esta misma bolsita que ven ustedes aquí, de este gran señor, que lo tiene él aquí. Y vemos aquí que este es un señor
Es un masculino porque tiene su mashlal. Y tenemos aquí a un femenino que también tiene su cuello. Inclusive aquí podemos encontrar su pecho, ¿no? Que habla precisamente del sustento. Y como en medio podemos encontrar a Nana Mesli. Y este personaje que ustedes ven aquí está emanando esa energía, esa sangre y renace desde la luna. Parte de toda esta ceremonia que lo vamos a trabajar con lo que ayer nos comentaba el hermanito José, con nuestro ciclo lunar. Esa ciclicidad de morir, vivir, crecer, florecer y nuevamente nacer, crecer en el cuarto creciente, iluminar, florecer en la luna llena y cuarto menguante, empezar a morir. Así es el ciclo del aprendizaje, ¿no? Vemos aquí a Nana Mesli y toda esta energía está de color blanco y rojo, ¿verdad? Recuerden que el color blanco y rojo es muy representativo con Xipetotec, con Mixcoatl y también la energía que muy reciente vimos que fue la de Itzpapalo, que el martes en la noche, no en la madrugada, en la noche, vamos a analizar justamente la energía de Olin y Xolo. En ese día vamos a trabajar, vamos a entender muchas cosas de las prácticas que hacemos, ¿sí? Y bueno, vemos aquí los tonali que podemos trabajar con el tonali Tochli, Xochitl, Malinali, Cuetzpalin, y aquí vemos a un hermoso Coscacuau. Sí, es muy hermoso. Y vean Xochitl, cómo su ramificación simboliza casi al ser humano, ¿no? Vemos nosotros aquí, son sus cuatro extremidades. Y vemos a Malinali, tan hermoso también en forma dual, pero Malinali tiene un ojito aquí en medio, ¿no? Recuerden cuando vimos a Malinali dijimos que también esta percepción, esta intuición es medicina, tanto para nosotros como para los demás. Al gran Cuetzpali, vean Cuetzpali cómo va cargando todo esto, ¿verdad? Tenemos a Coscacuautli y Toshli, todo está conectado con el trabajo, con la noche, todas estas energías, ¿no? Y bueno, en el día que vamos a trabajar, vean, este tecolotito dentro de la casa, vemos, ¿por qué podemos decir que es de día? Alguien me podría decir, porque yo diría que es de día y les pudiera yo asegurar que es de día. ¿Por qué creen que sea trabajo en el día? Porque La es de presencia de Tonatiuh Temachtiani, el medio sol en su espalda. Tlazocamati no ignitzin. Está la presencia de es un acompañante Tonatiuh, de los señores del día, Temastiani. el acompañante de los señores del día. Ajá, de los 13 señores del día es el acompañante, exacto, ¿no? Al igual que la luna, pues es de la noche. Entonces es muy importante, hermanitos, ¿verdad? Empezar ya a leer estos amosti. Y es hermoso cuando empezamos a leerlo, a entenderlo, esa conceptualización. Solo lo único que sí les pediría que no nos desesperemos, sino que vayamos a nuestro paso e irlo aprendiendo, ¿verdad? Y esta representación, como ustedes lo pueden ver, a mí me suena, me resuena mucho ver a Cuespalín, ¿verdad? Vean, miren, es esta parte. Espero poder. Este que está aquí, miren. ¿Qué creen que sería Cuespalín o Yeyecatl? Que su cuerpo es
está hecho de sustento. ¿Es Yeyecatl o es este Cuespali? Serían los tres, Temastiani. Ujú. ¿Qué dicen los demás? ¿Son los tres? Es escritura, es filosofía. Para que nosotros sepamos, necesitamos ser huehuecoyotl. Y en la información que ya ayer les mandaba, que hoy justamente vamos a trabajar con el coyotito, con Piltzintecutli, ¿no? El coyotito es uno de esos animalitos que tiene mucha sabiduría, pero lo puede trabajar y lo puede manejar a su manera, ¿no? Es la alegría, la felicidad, el arte, es el sustento de cada uno de nosotros, así como el aire que es el sustento, ¿no? Entonces, por eso encontramos imágenes, híjole, por fin es ¿es Yeyecatl o es Centeo el sustento? Dice el hermanito, son las tres cosas, sí. La clave está aquí, hermanitos. La clave es desde la escritura. Está todo aglutinado, ¿no? No sé si han escuchado, luego decimos, Yol Tecuintepeyot. Una sola palabra describe toda una frase, toda una filosofía. Es más, Ashkan Guanica. Ashkan Guanica en el aquí, en el ahora. En una sola frase encontramos todo aquello que necesitamos. Y bueno, hermanitos, nos habla de un tonali Zipactli, por eso les ponía yo aquí esto. Zipactli es Tonacatecutli, Tonacasihuatl, miren la creación. Les pone un espejo aquí en esta parte, las dos energías, para que tú te puedas conectar con tu energía femenina y energía masculina y energía femenina, pues es necesario hacer esa conciencia, trabajar con el corazón, trabajar disciplinadamente y ese trabajar con conciencia, con el corazón, con disciplina, genera tlamatilisli, sabiduría, y esa sabiduría nos va a servir como medicina, como Pahtli. Como ya tenemos conciencia que tenemos que compartir ese conocimiento, tenemos que compartir lo que nosotros tenemos para vivir en armonía. Y bueno, eso se va a hacer la medicina, ¿no? Bueno, entonces por eso es que ponemos aquí nosotros, no lo ponemos, lo pusieron los abuelos, y Pactli. Acatl. Vean al abuelo Tonatiu, al abuelito Tonatiu, que en su mano, ¿qué está emergiendo? ¿Qué creen que sería? Es tarea. Tiene conexión con acá. Tenemos aquí, Temastiani. ¿mandé? En su manito llevaría Yeyeca también ahí. Puede ser, pero es más profundo. Tiene a Coatl, la serpiente, pero por supuesto tiene al Olin, y el Olin no está solo adentro, vean, ¿qué es lo que se genera? El Olin es el portal de Chalchihuitl. Y nuestro cuello de Chalchihuitl lo tenemos acá. Todo este movimiento de ojos, de vista, con la vista periférica, está aquí el alimento que nosotros le demos. ¿Qué tenemos aquí el hermoso Atl? El tonali Atl, la agüita. Y somos nosotros, ¿no? Casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casa. Esta casa. Este templo que tenemos nosotros está en constante transformación,
Pero para que exista esa transformación debemos de estar atentos, bueno, acechándonos a nosotros. Pero nos han enseñado diferente. Estate acechando qué hace el otro para que lo puedas criticar, para que puedas decirle en qué falló, en qué no falló, para que puedas decirle, esto sí, este no. Mira, mira, pero dice aquí, no, acéchalo de adentro hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro. Acéchate de frente. Tenemos a un hermosísimo Tócar. Tenemos a este cabecita de Miquisli con su tecpat en la boca. En una reciente, a ver, que estuvimos en Huitzili, la abuelita Zipac le regaló un cráneo, ¿verdad? Con un tecpat en la boca. Tiene mucho simbolismo, ahí está tecpat el Miquisli, un arte muy bonito, sí. Pero ¿por qué le pone en la boca? ¿Por qué no en su cabecita? ¿Por qué no ahora no en su nariz? Sí tiene uno en su nariz más pequeño, pero en la boca más grande, ¿no? ¿Qué creen que diría? Cuida Bueno, tus palabras, ¿no? cuida tu Obviamente. palabra, sí, tu palabra puede iluminar, pero también tu palabra puede matar, ¿no? Ese es uno, y hay más. A través de nuestra palabra podemos expresar lo que nosotros sentimos y dejamos morir. Bueno, tenemos aquí tenemos a un mamasatzin, pero vean sus garritas, sus manitas, ¿no? ¿Y esto qué? Pues esto lo vamos a ver en la primera sesión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con las plegarias con los señores de la noche y sí, vamos a seguir con estas plegarias, ¿sí? ¿Y qué le vamos a pedir a los señores de la noche? Conexión, iluminación con las energías de los 9 señores de la noche. Vamos a pedir eso. Y pero dice usted, por 13 días, y los señores de la noche pues nada más son 9. ¿Y de dónde vamos a agarrar los otros 4? Ah, aquí está, miren. Itzli, Mictlantecutli y Tepeyolojtli. Pero apenas llevamos 12. Ah, el número 13 les toca a ustedes escoger. Les toca, nos toca a nosotros escoger. ¿Pero para qué? Puede ser que sea su señor de la noche en el que ustedes nacieron. Por ejemplo, en mi caso, mi señora de la noche es Chalchihuitlicue y mi nahualito es Coatl. ¿Y tú cómo sabes que si encarnas a Coatl? Estoy intentando trabajarlo. La serpiente se desprende año con año, se desprende de todo. Por experiencia, les puedo decir, cuando trabajaba yo con el enfoque egoísta, con el enfoque materialista, con el enfoque de, venga señora, a sus brazos y órale, todo para mí. Y no es así. Es deja fluir la energía. Dice él, ahora ya que ya viene diciembre, mucho de eso. Haz espacio para que llegue más esa abundancia, ¿no? Bueno, eso es en el mundo occidental, pero para los abuelitos
Si dicen ustedes, no, pues es que mi señor de la noche es fulano de tal, pero, me decía un hermanito, pero me siento más conectado con Pilsin Tecutli y el Nahualito Coyor. Lo quiero trabajar. Pues hazlo, hazlo. ¿Puedo escoger? Claro que sí, tienes esa libertad. Pero no olvides que con la libertad viene la responsabilidad. Vamos a seguir trabajando en estas prácticas, ¿sí? ¿Y qué? ¿Y qué vamos a hacer? Ah, yo les voy a dar instrucciones. Por eso les decía, este es lo primero. Tenemos que entender que en la noche lo vamos a trabajar, pero también en el día lo vamos a trabajar. Pero nada más el martes. No. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. 7 días. ¿Entiende la numerología? El número 7. Hagan de cuenta que el 25 yo ya les doy su material, ya explicamos cómo van a trabajar. Ah, pero es la tarea. A ver, observen todo esto. Las dos son ceremonias. Ah, pero no me va a dar tiempo. Pues yo en la mañana ya me voy a trabajar. ¿Cómo voy a estar haciendo toda esta ceremonia? Son ceremonias muy sutiles, muy cotidianos, que a veces los dejamos pues pasar de desapercibido, ¿no? ¿Por qué? Vamos, yo sé que tú puedes, yo confío en ti, Yao. El día de hoy va a ser un hermoso día. Hoy vamos a disfrutar. Hoy, cada vez que yo me sorprenda, me descubra a mí mismo, ah, mira mi director, ¿qué está haciendo en la cancha? Nada más está ahí platicando con los niños, debería de estar trabajando dentro de su salón. Por eso no avanza con los contenidos. En el momento que yo quiera estar haciendo eso, a ver, y ahora. Dijimos que no, ¿eh? Cuidado con lo que dices y con lo que haces. ¿Qué estoy haciendo? Aquí está la ceremonia, mire. El número 6 es mi Kisli. Estoy dejando morir a ese Yaos criticón que todo lo juzga. Porque es criticón, no es crítico, es criticón. Újole, nuevamente se me ponchó la llanta y hasta le da un golpe al carrito. A ver, Yaol, tranquilo, tranquilo. Tú asume tu responsabilidad. Debiste de revisar el carro, debiste de revisarle sus llantas. No quiere prender el carro. ¿Le estás dando el servicio que necesita tu carro? Como un ejemplo. Újole, pues yo siempre planeo, intento dar mi clase lo mejor que yo quiera, que yo pueda, porque también a veces no quiero dar la clase, ¿no? No quiero enseñar como debe de ser. Sigo, sí, papá, gobierno. Y entonces me sorprendo, a ver, deja morir a ese amigo. No lo alimentes. Va a estar ahí, pero no le des cuerda al muñeco ese que siempre está juzgando, ¿no? Y estoy trabajando con la ceremonia, hermanito. ¿Ah? En la noche, el miércoles en la noche, va a ser cuarto menguante. Inicia el cuarto menguante. ¿Qué quiero eliminar? No, pues yo ya no quiero ser un grosero, mal hablado. Ya quiero ser disciplinado. Ya quiero leer todos los libros que ya he comprado porque ya le invertí dinero. Ahora, bueno, pues voy a dejar morir a ese ya otro que se la pasa todos los días en el Face, en las redes sociales, ¿no? 10 minutos veo mi celular, porque mis alumnos me mandan a veces algunos mensajes, algunas dudas, lo contesto y me pongo a leer, ¿no?
¿Estamos practicando la ceremonia? Sí, hermanitos. Toda nuestra vida es ceremonia, ceremonia. Solo que a veces llegamos a comprender, decimos, no, es que es una ceremonia que no, nuestra vida, si lo convertimos como un hábito, fíjense que es algo hermoso. Y eso es el camino del Nahual. No aquello que nos, claro que también es, pues, que nos han dicho, no, pues es aquella persona que sabe curar, sabe sanar, ¿sí? Y todos podemos aprender a sanar, sí, hermanitos. En verdad que yo les digo que sí. ¿Y cómo? Bueno, tenemos que aprender, tenemos que tener conocimiento, como nos lo muestra aquí, miren, la bolita que está aquí, miren, este, ¿no? Tienes que tomar conciencia, tienes que interiorizar, o sea, tu yo interno, tu ego, no le permitas que vaya creando miedo, duda y deseo. Es el peor alimento que podemos dar a nuestro ego. Miedo, duda y deseo. No nos permite alcanzar el conocimiento. Y por eso los abuelitos, los señores de la noche, todos tienen esta bolita. Vean, y aquí está, miren. No les voy a mentir. Vean, todos estos abuelitos, señores de la noche, tienen esa bolita de... Dicen algunos, no, no es un caucho, es una bolita de copal negro. Si nosotros nos guiamos por la lógica, ¿creen que sea un copal? Bueno, sí, tal vez, pero los señores de la noche, con nuestro Tezcatl, con nuestro espejo de obsidiana, lo que tenemos dentro. Y todos, si ustedes se fijan, todos tienen la misma simbología, miren. Ocotitos. Recuerden que el ocote es para encender el fuego en la ceremonia. Y así sucesivamente, todos tienen así, miren. Inclusive Xutecutli, dentro de esta casita, miren, está la ceremonia. ¿De qué nos habla? Más dentro de nosotros. Crear esa conciencia, ¿verdad? Inclusive en algún momento yo les decía, la resina del ocote es medicina, pero en exceso también nos hace daño, ¿sí? Un pedacito masticarlo activa en nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa nahuálico. Activa pues esas emociones, esos sentimientos. ¿Cómo le llamaríamos, abuelito? En náhuatl le decimos tlacayotetecuinilistli, ¿no? Como el vibrar de la... Sí, entonces es como activa ese vibrar, ese sentir, esa percepción en la piel, ¿no? Que justamente a veces estamos bien tranquilos, ¿no? Sentaditos y sentimos ese escalofrío. O escuchamos un zumbido. Zzzz. O estoy aquí pensando, en milésimas de segundos, cierro mis ojitos, llega esa respuesta que he estado buscando en meses, ¿no? Entonces se refiere también a esa conexión, ¿no? El locote, conexión con nuestra casa, con nuestro cuerpo, para vivir en esa estabilidad, ¿no? Pero también encontramos señores de la noche que no tienen, nada más tienen uno, vean. Por ejemplo, Itzli, que es un desdoblamiento, una advocación más de Tezcatlipoca, ¿no? Híjole, pues donde quiera encontramos Tezcatlipoca sí. ¿Por qué? Porque pues, está dentro de nosotros ese Tezcatlipoca. Piltzintecutli, no, miren.
Se refiere más a nuestro cuerpo. Senteor, no. Es el sustento más, al sustento, no es en nuestro cuerpo. Claro que nuestro cuerpo también es sustento, pero es encontrar ese sustento. Mictlantecutli, Tenaltecolotl, Chalchihuitlicue, sí, miren. Tlazohteut, ¿no? Tepeyolotli. No, solamente tiene uno solo. Tlaloc, vean que sí. Este es el cuerpo de nosotros, es agua, agua sagrada. Pero bueno, entonces vamos a trabajar con los señores de la noche, sí. Ajá. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo sabemos que nuestra plegaria, hoy vamos a enviar un poquitito, yo sé que también ustedes están investigando de todos estos animalitos, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a pedirle al coyotito, al coyot, que nos enseñe esa intuición, esa pericia, esa astucia de poder aprender y enseñar. Porque ojo, esa es la misión, aprender y a enseñar, ¿no? Y bueno, Temastiani, eh, a través, sí, hermanito. nada más recordar, estamos trabajando también con el Sempohualihuit, Tepelihuit, la fiesta de los cerros y tenemos un trabajo pendiente para este martes igual. Yayi Kiawit, trabajar con esa energía para Ujú, subir a la a hacer montaña. plegaria a la montaña. Ujú, Nos sí, había, comen- hermanito. nos había comentado que nos iba a decir cuál era la plegaria que íbamos a hacer para ese día, para trabajar con esa energía. Era todo, Sí. demasiado. Gracias. Ujú. Recuerden que en el Tonali Mazat también era propicio para ir a la montaña. En el Tonali At, que fue el día sábado, fue Tonali At, ¿no? En la veintena que vamos caminando sobre las veintenas, sobre las trecenas, explicando y comprendiendo un poquito más. Yo sé que posiblemente nos vayamos confundiendo mucho, sí, porque estamos iniciando y no estamos acostumbrando a vivir este ritmo de estudio, de vivir. Pero yo quisiera decirles que lo trasladáramos más a nuestra vida cotidiana, no para no sentirlo como que separado. Esto es lo que estoy estudiando, lo académico, esto es mi vida. No, sino que traer todo eso para que nos sirva en el nuestro vivir en armonía, en el bien vivir, en el buen hacer, en el buen pensar, en el buen vibrar. Debe de estar encaminado todo conocimiento debe de estar encaminado para un bien personal, pero también para un bien común, ¿sí? Desafortunadamente, y lo tengo que mencionar, aunque se enoje YouTube, desafortunadamente, pues nos han enseñado que, que estamos al servicio de los demás, lo que usted mande, y mucho se nos ha quedado mucho, mande usted. ¿Qué pasó? ¿Cómo que mande usted? Entonces, como el lenguaje nos ha dominado desde el lenguaje. Decía, decía el abuelito yo, mm, Sewali, dice, es que no es conocimiento, es conocicierto. Cono, sí, miento. Tú estás mintiendo, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanitos, esto nos debe de servir para nuestro día a día, ¿sí? Bien, miren. Los señores del día están aquí. El primer día, o sea, la primera
los primeros 72 minutos. Los primeros 72 minutos, vamos a llamarle de esta manera. Recuerden que son 24 horas. Para la cuenta del tiempo de nosotros son 20 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿Cuánto tiempo tardaría el primer señor de la noche, el primer señor del día, perdón, y el primer volátil que es el Shuitzili? La mitad de 72, ¿cuánto sería? La mitad de 72. 30 y 36, 36, Temastiani. 36, la Socamati. ¿Y por qué les digo que 72? Porque nuestro hermoso hogar, tierra, Tlali, para nosotros ahorita ya es de noche, pero para otros hermanos es de día. Sí, entonces lo dividimos, 36 horas allá con ellos, 36 horas para nosotros. Entonces, este hermoso colibrí azul turquesa, ¿verdad? Azul turquesa, tarda 36 minutos vibrando de ese color el abuelito Tonatiuh. Después de esos 36, otros 36, que es el volátil Quetzalhuitzili. ¿Creen que tiene lógica? Vean, es el medio, o sea, es el día. Aquí son 10 horas mexicas o 10 horas anahuacas. 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36. Miren, después de esos 36, pero ¿a qué horas inicia esto, pues? ¿A qué horas creen que inicia Shu, Shu, Huitzitzili? ¿A qué horas creen que inicia? Pues depende, ¿no? Del Tlalpili. Mm, puede ser. ¿Podría ser a las Otra, 4 de la mañana? las 4 de la mañana. Ujú. Mm, Cuando ¿A qué empieza a hora inicia ponerse los... rosa, ¿no? Perdón, cuando empieza a ponerse como rosita el cielo y tiene un poco como arco iris, pero muy suave, que Sí, hermanita. no se Cuando, asoma, pero ahí está, cuando inicia el alba, Temastiani, que se le dice, el alba, sí. Y más o menos como a qué hora inicia el alba. como a las 5 de la mañana, Sí. Temastiani. ¿Sí? Mm, Varía cada día, ¿no? varía, sí. Claro, va variando. Pero, ¿a qué hora inicia el año, en los días del año conejo? 6:45. 6:45. Mañana compruébenlo, comprobémoslo. Después de la plegaria ya no hay que echarnos un sueñito, sino irnos a un lugar más alto. A las 6:45, lo que decía el hermanito, el alba, sino que más que el alba, sino que el cielo empieza a teñirse de azul turquesa. El abuelito sol empieza a irradiar ese color, ¿no? Que luego decimos, ay, el abuelito Shiu Tecutli, de Shiu. Y si se dan cuenta, aquí miren, Shiu, azul turquesa, Shiu Tzitzili. Después de esos 30, de 6:45
Dejamos pasar 36 minutos. Llega, ahora tiene la advocación de Quetzalhuitzili. ¿Y qué es Quetzalhuitzili? El colibrí hermoso. Ahora bien, esto es importante en nuestro volátil. Por ejemplo, su servidor, mi tonal es C o Celor. Por lo tanto, la hora más propicio para crear literatura, para crear plegarias, para crear un nuevo proyecto, ya lo he detectado. Me levanto yo a las 5, a veces a las 4, pero generalmente a las 5 casi ya no puedo dormir. Pero a las 5 pues ya me levanto a dar mi plegaria, a ofrendar mi plegaria, pero de ahí el aseo personal y a las 6:45 intento observar el cielo. En esos 36 minutos yo lo he vibrado y tal vez ustedes se hayan dado cuenta cuando no ando ahí a pata de perro corriendo de aquí para allá. Por lo general a esa hora les envío la plegaria. Por lo general, entre 6 a 7 de la mañana. Entonces, he detectado ese patrón, que esa es mi hora de creación por mi volátil. Y es en esa hora que cuando me pongo a leer, que yo me lea 5 o 6 páginas, logro, logro absorber la esencia de esa lectura. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle el libro que les mandé el día de hoy en PDF. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama ese libro en PDF? Les mandé en el grupo. De magia y brujería. Magia y brujería de México, ¿no? Bueno, vamos a decirle de la náhuatl, ¿por qué no tan solo de México? ¿Alguien lo ojeó de qué trata? Bueno, sí, Sí, hermanita Temachtani. Alejandrina, Ah, sí, sí. No, perdón, Eh, Temachtiani, yo empecé a leerlo un poquito y dice que habla justamente sobre los relatos de lo que hacían como medicina, pero no, ni fue mucho y a lo mejor me confundo. Perdón, olvidé. Sí, hermanita Tlazocamati. Hermanito Enrique. Panolti, Temachtani. Sí, yo le di pues ahora sí que le di una revisada también y se me hizo muy interesante, este, porque pues sí trae varias plegarias, este, pues sí, varias plegarias, trae varias plantas, varias hierbas, pero sí también como que lo mezcla mucho con las plantas de los españoles, ¿no? De cuando llegan y cómo se empezó a mezclar todas esas tradiciones, pero pues bueno, al final del día, pues es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y cómo ha seguido manejándose en las diferentes regiones de la náhuatl, ¿no? Sí, hermanito. Justo la esencia de este libro es, creyeron que van a satanizar todo lo que hacían los abuelos. Está en forma dual, como bien lo dicen ustedes.
está escrito y pensado de manera occidental. Pero si tú agarras esta lupa, lo traes con la visión anahuaca, que es lo que estamos estudiando, de ahí nos va a servir esta filosofía, nos va a servir para que podamos comprender que sí existió ese conocimiento. Uno. Dos, que mucho de lo que se dice en ese libro que satanizan, satanizan muchas prácticas de los abuelos, nos hacen comprobar que eso que dicen ahí, les decía yo en la mañana, ciertas prácticas que dicen el libro, por eso me interesa que lo lean, no lo retomen hacia el pie de la letra, no, sino que leamos con esa pauta, con esa precisión, con ese enfoque de buscar ese discernimiento, discernir, porque es el Neltilisli de alguien que escribió, la verdad de ese que escribió, discernir y decir, es tu Neltilisli. Dice el expresidente, yo tengo otros datos. ¿No? Entonces, todo esto, hermanitos, es importante y nos lo reafirma que todo esto existió. Si queremos una fuente de consulta, ahí está, dependiendo de la óptica que nosotros querramos ver esa información. Y viene a colación justamente con este proceso. Hago una analogía, hago una comparación con este proceso. Así como ese libro, ustedes ya revisaron, no, pues sí trae plegarias, pero trae con pensamiento occidental. Sí, hermanitos, sí, así viene. Pero es todo un proceso como el abuelito Tonatiu, vean, como el abuelito Tonatiu va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, hasta en la tarde que se convierte en este cochotl, que el cochotl justamente es el loro. El loro, ¿por qué pusieron el loro? Ya decíamos la vez pasada, porque repite y repite por su plumaje colorido. En todo el día tuvimos esa oportunidad para transformarnos. ¿A poco sí? Eso es lo que es lo que es. Bueno, vean ustedes aquí. Este ave, miren cómo le arrancan la cabeza. De aquí, son satánicos, son demonios. No, señor. Lo que está diciendo Tonatiuh está irradiando su energía. Está diciendo, si tú tienes esa fuerza de voluntad, esta cabecita, todos los días puedes hacerlo cambiar con hábitos sencillos, cotidianos, que poco a poco te van a ayudar a ese cambio, a esa transformación. Y todo ese trabajo, justamente tú, nosotros, como nahualitos, tenemos la oportunidad de cambiar. Lo que sí les prometo, y eso que no soy político, lo que sí les aseguro que si seguimos estas pautas, este proceso, este cambio, esta transformación en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro hijio y teyoli, vamos a tener resultados, visión, filosofía diferente de nuestra vida cotidiana, de nuestras experiencias, de lo que vivimos. Se los aseguro que sí. ¿Por qué? Porque nos volvemos conscientes de decir, bueno, si hoy estoy pasando por una situación difícil,
de cualquier índole, en el cualquier ámbito de nuestra vida, esto es, esto es pasajero, esto va a terminar. Esto es parte del proceso para que yo crezca como ser humano, ¿no? Y bueno, ¿y eso quién lo dice? Vean, aquí está, miren el conejito, la ciclicidad. Ujú. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Desde la ubicación, vean la luna. Y aquí está, justamente el tecolotito. Esto ya en la tarde, ¿no? Antes de las 6:45 de la tarde, que cuando ya cambia la energía, ya con los señores de la noche. Pero bueno, veamos aquí, miren, Zipacli, el abuelito Zipacli, vean cómo de la tierra está emanando toda esa energía de la tierra. Y tenemos aquí el número 4, el número 3, aquí tenemos Tohtli, que es, decimos nosotros, que es el halcón, y tenemos el número 4, que es precisamente, el 4 es Solin, y se dice que Solin es este ave que está aquí, ¿no? ¿Y qué es Solin? Es el codorniz, ¿no? Entonces, fíjense, hermanitos, todo esto, justamente a mediodía, tenemos a un volátil que no es ave, es la mariposa. Por eso les hablaba hace ratito de papalo. Por eso les hablaba del papalotzin como protector para nuestro aliento. Para muchos dicen, no, no, guácala, huele mucho ese quelite. Pues sí, no, pero es un gran alimento. Bueno, regresando a esto, hermanitos. Vamos les voy a explicar en la primera clase los señores de la noche. Ya lo estamos estudiando, solamente la modalidad de cómo vamos a irlos trabajando. Donde me voy a detener un poco es en el día, ¿no? En el primer día les voy a decir qué vamos a hacer al amanecer. Vamos a ensoñar cómo recibir a este hermoso colibrí en el primer día. Y hasta al número 13, el día número 13, ya tendremos ese plumaje colorido, ya podremos repetir como periquitos todo eso que ya aprendimos. Ahora viene la práctica, la práctica, la práctica. Sí. Lo que sí les pido de favor es que no se me desesperen. Vamos paso a pasito. Yo sé que tenemos ese deseo de querer aprender más y más, sí. Pero si pueden, hay que hacerlo. Cuentan conmigo, les ayudo. 3 cosas que vencer. Miedo, duda y deseo. Porque también es un deseo. Más y más y más. Que vean que yo voy más adelantado. Sí, está bien, ¿no? Pero que no nos afecte nuestro trabajo. No rutina, nuestro deleite del trabajo. Porque muchos de nosotros decimos, híjole, maestro, no podré asistir al curso porque estoy pasando por ciertas situaciones muy difíciles. Y a veces también les quiero decir, ¿y creen ustedes que yo no? También, pero
Pero cuando te mentalizas, dices, esto es parte de este proceso, me va a ir forjando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu tonal, tu nahuales. Tienes razón, vamos a deleitarnos. ¿Cómo me voy a deleitar si estoy pasando? Bueno, pues, decimos en México, ¿no? A mal paso, darle prisa, ¿no? Y muchos más. Pero bueno, hermanitos, entonces aquí en esta clase lo que les decía es pues, el trabajo que vamos a hacer. Y por último, les quiero compartir es el trabajo del náhuatl. El 50% de su colaboración económica es para los abuelos. Se les va a dar a ellos. Porque ellos, gracias a ellos, es la fuente. El 25%, pues sí, para sus servidores. Yo se los digo claro, va a ser para mí. El 25% va a ser para la compra de velas, flores, copal, para el empoderamiento del camino náhuatl. ¿Sí? Entonces, claro que es, por ejemplo, ahorita estamos 28 hermanitos. No voy a agarrar el atado de 28 ocote velitas y pongo 28 velitas. Claro que no, también sería una mentira. Pero dos velitas diarias, sí, no, pues intenciono porque la hermanita Regina, el hermanito Enrique, la hermanita Alejandrina pueda trabajar en este camino, abuelitos del círculo de este color. Ayúdenla, protéjanla, ¿no? Es un poco como le decimos nosotros por acá, es irlos velando, irlos trabajando, que en el lenguaje de los demás hermanitos se dicen el abrir caminos, ¿no? Vamos a abrirles caminos. Nosotros le llamamos más como velarnos, empoderarnos, pedir permiso, porque necesitamos todos de todos, hermanitos, para seguir este sendero, que no es nada fácil, claro que sí, no es nada fácil, pero las recompensas valen la pena, en verdad, porque es para la vida, no para que, sí, el maestro ya hoy me dio una certificación y mira, le firmó, ¿no? No, se trata para que nos sirva para la vida. Ya habrá su momento que vamos a poder extender certificaciones. Si quieren ustedes le buscamos con la ONU allá que nos diga, aquí está mi firma, estos son capacitados. Pero yo diría que no, la práctica nos va a forjar. Y no podemos decir que no funciona hasta que lo pongamos en práctica lo que aprendemos. ¿Sí, hermanitos? Entonces, para el día domingo, por favor, no faltemos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los 13 números. Esos 13 números tienen su propia plegaria y poder. Plegaria y poder. El otro domingo, que no voy a poder estar. Sería dentro de 15 días. De ese domingo, dentro de 15 días, terminamos con los 20 números, la numerología. De ahí que sigue. Sigue otra plática interesante que también es, ¿no? De un pequeño relato que es real, digno de estudiar, ¿no? Y vamos a estudiar un poco, presentarles la técnica de cómo generar la palabra antigua, el huehuetlactoli. ¿Y cómo? Fácil. Yo viví esta ensoñación, tuve este proceso, y eso lo convierto en algún relato, un abuelo que vivía en esto, que tenía dudas, como nosotros lo vivimos de manera muy detallada. Y eso se convierte ¿en qué? En un registro. Y lo podemos convertir en un libro, o sea, su libro de ustedes que ya lo vivieron. Sí. ¿Y para qué va a servir ese libro? Para que los demás conozcan
que sí se puede practicar, inclusive en la distancia. ¿Ah? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Los dejo descansar también. Mañana estaríamos estudiando el curso de amarre de tilma. Todavía seguimos con eso, ¿sí? Y pues avanzarle, hermanitos, ¿no? No sé si hubiera algo que quisieran compartírnoslo, y si no, pues de mi parte sería todo. Sí, Nos vemos mañana. Tarea, tarea. Dicen, más tarea, sí, sí, más tarea. ¿Qué? Levantémonos a las 6, a las 6 para arreglarnos todo y recibamos a Quetzaltzitzil, Huitzili, a las 6:45. Pídanle poder a él, el de saber seleccionar la mejor miel, de poder vivir de una forma diferente, porque así es el colibrí. Es el único ave que puede volar hacia atrás, de lado, y es el único que puede apagar su corazoncito para descansar. Y además es el único ave que tiene un corazón enorme y es el único ave que se alimenta del néctar de las flores. Nos enseña a retomar lo útil para nosotros y lo que no es útil hay que dejarlo. ¿Sí, hermanitos? Eso cámate y que anoche no llore. Sebastián, ahorita que estábamos viendo a los señores del día con su acompañante, nos dijo que su vibrar era de 36 minutos. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? ¿Sí? Sí, hace Porque, ratito así lo dijimos. porque yo eh, busqué los tiempos, pues sumarle a 6:45 más 36 me da las 7:16 y con eso no llego hasta las 6:45 de la tarde. Pero si le puse hasta las 72, ahí sí llego, 72 minutos. Quiere decir que el séptimo señor de la noche, perdón, el séptimo señor del día es apenas las 2:52 minutos, Ujú. con 72 minutos cada vibrar de cada energía. Entonces ahora sí llego hasta a las 6:45. Nada más era mi nestilista ahorita que estuve haciendo esta parte. Sí, hermanito Tlazocamati. Sí, sí, se trata de eso y claro que lo vamos a ver en el curso cuando trabajemos, porque vamos a crear un curso, un taller sobre los señores del día. Como dice usted, repartir, ajustar todo esto y así poderlo vibrar, vivirlo, ¿no? Cada volátil, cada señor del día con su regente. Tlazocamati no ignitzen. Muchísimas gracias por el dato. ¿Qué más, Temastiani? Buenas noches a todos, hermanitos. Buenas noches, Temastiani, que descanse. Buenas noches, hermanitos, descansemos.